digas: Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Él es el Rey de Gloria. Le damos la bienvenida a su programa, El Rey de Gloria. Damos la bendición de compartir con cada uno de ustedes en sus hogares. Gracias por sintonizarnos y por darnos la oportunidad de acompañarles en su programa, El Rey de Gloria. Hoy continuamos con el estudio del Salmo 24 y recordarles que este salmo tiene dos grandes secciones. Una es entrar al reino y la otra es la manifestación del reino. Y entonces estamos en esa última parte, en la manifestación del reino. Y empieza a haber un movimiento de el cielo a la tierra. Y empieza a decir: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces nos damos cuenta que hay un movimiento que inicia en la tierra, porque la tierra alza las puertas alzaos vosotras puertas, vuestras cabezas, y la respuesta continúa en el cielo: y alzaos vosotras puertas eternas, y vendrá el Rey de Gloria. Es como si fuera un túnel donde tiene dos puertas de entrada. Y entonces empieza a decir quién es el Rey de Gloria. Y hemos estado en esa respuesta: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Vuelve a repetir: alzaos vosotras puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y vuelve a preguntar: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Y hemos dedicado un par de programas a explicar quién es Jehová de los ejércitos. Y hoy entramos a la última sección de este Salmo 24, que dice: Él es el Rey de la Gloria. Es una afirmación: Él es el Rey de la Gloria. Y amado pastor, a nosotros en nuestra idiosincrasia costarricense nos cuesta mucho entender esta dimensión, por causa de que nuestro gobierno es presidencialista, y también porque cuando hablamos de la independencia lo celebramos como algo extraordinario, ¿verdad? Y es que debemos de entender un poco el contexto histórico bajo el cual surgimos. Amén. Y en el cual existimos. Cuando se da la Revolución Francesa, ayúdeme, 1784, porque en 1771 o 1774 es la Revolución de Independencia Americana. Luego viene la Revolución Francesa, que el gran crédito de la Revolución Francesa, como todo lo que ocurre en Francia, es que es un país tan poderoso y que tiene la virtud de exportar las ideas al mundo. Siempre ha sido así en todas las órbitas en las que se mueve. Entonces, la Revolución Francesa se enmarca, o por lo menos es dirigida por tres principios básicos: igualdad, fraternidad y solidaridad. Wow. Eso para desterrar de la mente de la generación del entonces el concepto de rey y de reino. Wow. Porque había que, el esfuerzo de todo este movimiento sociopolítico era trasladarle la esfera de poder de un trono a una multitud.
retomando las ideas griegas, de la civis griega, la ciudad-gobierno. Y esto hace entonces que el esfuerzo de la ciencia política y sociológica del derecho entonces se vuelque para desarrollar un concepto, que es el concepto de nación. Y entonces hablamos de nación y hablamos de república, y hablamos de gobierno y hablamos de Estado. Y estos cuatro conceptos debemos de entenderlos, y especialmente nosotros los ticos, para entender el reino de Dios y el Rey de Gloria. De nuevo, otra vez, los cuatro conceptos. Los cuatro conceptos son nación y república, Nación y república. gobierno y Estado. Gobierno y Estado. Rápidamente, porque si no nos convertimos en humanismo, y esto es la palabra del Señor, Claro. pero es necesario para tenerlo de apoyo. Tener conceptos. La república es un sistema de gobierno que adopta un Estado donde convive una nación. Excelente. Entonces, la nación es el concepto principal, donde confluye, ¿qué es lo que hace una nación? La coincidencia de costumbres, de idioma o lenguaje, de valores religiosos, Cultura. de valores culturales. Es cultura, esa es la nación, una cultura, que tiene un territorio, y dentro de ese territorio, entonces, se gobierna por un sistema que ya ahora, después de la Revolución Francesa, se conoce un sistema republicano. Un sistema republicano es un sistema de gobierno en donde existen los frenos y los contrapesos, y entonces el poder se distribuye en tres poderes principales: ejecutivo, legislativo y judicial. Y con el desarrollo y con el transcurrir de las décadas, entonces han surgido otros poderes. El electoral. El electoral y el poder de la Contraloría en nuestro país, y el de la prensa. Y Checo, el electoral en Venezuela. En Venezuela está al servicio de un dictador que es un pseudo rey, un falso rey. Un falso rey. Y entonces, volvemos a repetir, entonces lo que tenemos es el concepto entonces de Estado, es la fórmula, es el modo en que esa nación se va a gobernar. Pero el gobierno propiamente dicho realmente se equipara con el poder ejecutivo. Por eso decimos que el gobierno, no estamos de acuerdo con el gobierno, o estamos de acuerdo con el gobierno. ¿Con quién es? Con el presidente y sus ministros, porque ellos se reúnen por mandato constitucional todas las semanas en una reunión que se llama el Consejo de Gobierno, y allí se toman las directrices que se van a ejecutar en todo el territorio de la República donde la ciudadanía costarricense convive. Hablo de nosotros. Entonces, bajo este esquema que hemos tenido durante los últimos 200 y resto de años, hablar de un rey tiene sus dificultades culturales. Por eso es necesario que entendamos, amado y amada, que cuando hablamos del Rey de Gloria, lo hacemos con toda la seguridad y la certeza, porque es un rey que no se equivoca, que es inmutable, que es por siempre, que todo lo conoce, que es el Todopoderoso. Entonces, su palabra, que es la que nos guía, se convierte en lo que es para una república la constitución política, que contiene los principios fundamentales por los cuales se rige: amor, convivencia, pero también lo que hemos llamado las dimensiones, pastor. La dimensión del reino, la dimensión del perdón, la dimensión de la adoración. Hay muchas dimensiones en las que nosotros los creyentes tenemos que movernos, porque un reino es una estructura compleja. Así es. Y entonces, dicho brevemente esto, gracias, amado pastor, eso nos ayuda un montón a creo contextualizar. que nos ayuda para que entendamos el reino de Dios. Entonces el costarricense normal, sencillo y de a pie, no tiene el concepto del reino ni del rey. Para nosotros el presidente es uno que se puede juzgar, criticar,
aún hasta apedrear. Sí. Hace un tiempo, creo que fue este presidente, no sé si fue el anterior, a que le llevaron un camión de cerdo y se lo pusieron al frente, 1 o 2. Sí. Y al final, no fue a este, y al final le regalaron una puerquita. Una puerquita. Sí. Entonces, a nosotros como costarricenses, y para mí personalmente ha sido un desafío lograr entender el reino de Dios. Yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a entender es el proceso de colonización que vivimos hace 500 años atrás. Y eso me ha ayudado a entender. ¿Por qué? Porque recuerdo haber estado en Panamá años atrás, creo que en el 2003, y estaban celebrando sus 200 años de vida independiente. Y nosotros estamos a punto de llegar, ¿no?, a los 200 años de vida independiente. Primero le llegó la independencia a Panamá, pero ¿independencia de quién? Independencia de España. Si eso no hubiera ocurrido, viviéramos en euros, hermano. Y hay que entender cuando hablamos de esto que son independencias políticas, porque hay muchos otros nexos que todavía nos mantienen unidos. Al mundo, y el idioma, por ejemplo, la religión, el idioma, la comida. A mí me hace gracia porque empiezan, ¿de dónde es el gallo pinto, verdad? Y que Colombia, que en Colombia, que en Nicaragua, que de Nicaragua. Y lo cierto del caso es que los reyes de España y el reino español comen arroz y frijoles, y nos enseñaron a comer arroz y frijoles. Lo que pasa es que con salsa de lisano solo aquí en Costa Rica. Así es, así. Y entonces, quiero mostrarles un versículo que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1 y verso 9, para que podamos entender, y vamos a entender este concepto de la colonización de Costa Rica, y lo vamos a tener en nuestra mente, y que el que estaba colonizando obviamente era Colón, pero por mandato de una reina. ¿Recuerdas cuál reina era, pastor? La reina Isabel la Católica, si la memoria no me... La reina Isabel la Católica, que mandó a Cristóbal Colón con 3 barcos. Y en esos barcos, no lo dicen muy abiertamente los libritos que cuentan, porque siempre cuenta la historia, escribe la historia del victorioso, lo que venían básicamente eran judíos sefardíes, que querían que les dieran la oportunidad, o se van de España, o se cambian el nombre, o pasan por la hoguera, o se montan a ayudarle a Colón a ver dónde van a dar. Ayer casualmente estaba la famosa periodista costarricense de nombre Glenda, que trabajaba en CNN. Glenda Omaña, haciendo una entrevista para un judío, para un historiador más bien, que acaba de editar un libro en el cual afirma que Cristóbal Colón era efectivamente judío. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, porque para poder refutar estos acontecimientos históricos tendríamos que tener los fundamentos. Claro. Y nosotros somos, por lo menos en mi caso, un poco de referencia a lo que uno investiga. Pero sí hay un detalle que es importante y que eso es irrefutable. Para el año 1300 empezó lo que se llama la Inquisición en España. Y el gran dilema de los judíos era, como ellos conocían la escritura, eran entonces el foco o el punto de mira del reino de... ¿Por qué? Porque había toda una influencia árabe, que no es de ahora nada más lo de los musulmanes y los árabes, no. Esto es viejo. Y entonces había que exterminar a los judíos. ¿Cuáles judíos? Los que Pablo quería ir a ver, según en Romanos, capítulo, uno lee la carta de Romanos, y Pablo realmente lo que quería era ir a España, porque allá se habían ido una de las tribus que habían huido del territorio de Israel. Históricamente ha sido una de las colonias más grandes de judíos en la diáspora. Sí, entonces empezaron a matar a los judíos, algunos judíos se cambiaron de apellido. Se cambiaron de apellido, y ahí tenemos entonces los Vázquez, los Pérez, para hablar de para hablar del apellido personal y de otros apellidos que son supuestamente de ese origen. Y cuando llegó el tiempo de ir a traer, descubrir una nueva vía para traer especies a la India,
les dieron una opción a algunos cuantos que estaban prisioneros. Si quieren ir de marineros, y el Padre de Gloria tenía un misterio reservado. Tremendo, ¿verdad? El Padre de Gloria tenía una carta escondida. Y por eso es que hay tantos judíos en Argentina, en Brasil, en Venezuela y aquí en Costa Rica también. Aquí en Costa Rica. Porque los judíos de Nueva York, que son donde hay más en el mundo después de Jerusalén, llegaron en 1900. Wow. Aquí llegaron hace 500 años. Así es. Con la Pinta, la Niña y la Santa María. Santa María. Ay, ay, ay. Y entonces el libro de Efesios, capítulo 1, verso 9, amado pastor. Dice esta porción de nuestra maravillosa palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces vemos que hay dos cosas. Número uno, Dios nos está revelando un misterio, pues dándonos a conocer un misterio, el misterio, según su beneplácito, el cual se había propuesto, y era una propuesta que había hecho el Padre dentro de su mismo corazón. Y es que volvemos a aquel concepto de que jura por sí mismo, porque el Padre no tiene contra quién confrontarse. Así es, no tiene... Lo que pasa es que hay algunos ahora que andan ahí inventando géneros y sexos que creen que el Padre se equivocó. Y el verso 10, amado pastor. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces usted se da cuenta que la palabra reunir, usted no puede reunir sino algo que ya había estado unido. Y que se dividió. Y que se separó. Se fraccionó. Entonces, lo primero que entendemos es que el cielo y la tierra en algún momento histórico eran una sola nación, eran un solo reino, y que algo ocurrió que hizo separación, y que Dios nos revela el misterio que Él se había propuesto en sí mismo, en Cristo, o usando a Cristo como un puente, reunir el cielo con la tierra. Cuando uno dice, vamos a reunir esta pareja que se había separado, uno entiende que se habían estado juntos, que habían construido un hogar. Pastor, permítame introducir esto, porque si no usaríamos el concepto unir. Vamos a unir algo que estaba separado porque tiene independencia en sí misma. Pero cuando usamos reunir, es porque se había separado aquello que nuevamente volvemos a conjuntar. Correcto. Y la palabra que se usa acá es que había de reunir que todas las cosas como en Cristo, y especifica claramente dos dimensiones, la dimensión del cielo y la dimensión de la tierra. O sea que volvemos entonces, porque tendríamos que desviarnos un poco y no lo queremos hacer, volvemos nuevamente a encontrarnos al Luzbel, aquel querubín perfecto que fue hecho con todo y vestido con toda piedra de jaspe, de cornalina, de berelio, de todo lo bello. Lo vemos que quiso poner su trono al lado del trono de Dios y dijo, yo quiero ser igual que el Creador. Lo Amén. Vemos como el causante de esta división. Así es. A mí me gusta mucho, a ver, estamos hablando de quién es el Rey de Gloria, y estamos hablando del Rey, y para hablar de Rey, es imposible hablar de Rey sin hablar de reino. Y a mí me gusta esta definición de la palabra reino, que es la definición gramatical. La definición gramatical de la palabra reino es dividiendo re, in, o. Tiene tres separaciones gramaticales. La primera re significa de regreso. Ese es el factor re. Por ejemplo, reparar. Reunir. Reunir. Restaurar. Es volver a la condición original algo. Y en el idioma griego, res está muy relacionado con la materia. Es importante decir eso. Incluso en latín, res es cosa. Es por ahí. Por ahí va. Sí. In, usted sabe, es dentro. Introducir significa poner algo dentro del cuerpo.
Rein-O. Y esa palabra O es omega. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Quiere decir que la definición gramatical de la palabra reino es de regreso dentro de la O. Y usted se da cuenta que al final de cuentas, cuando la palabra misma establece el final, dice que nosotros seremos introducidos en Cristo y que Cristo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas. 1 Corintios 15:32. Y lo regresará Al Padre. al Padre. Amén. Lo tenemos por ahí ese pasaje para que Sí. quizás a nuestros hermanos le quede claro. ¿Qué es el significado de la palabra reino? De regreso dentro de la O. Regreso dentro del omega. Que Cristo es el alfa, pero también es el omega. El alfa representa el principio, pero el omega representa el final. Y esto nos dice la palabra acerca de ese final. Realmente no es 15:32, es 15:27. 15:27. Y 28. Ajá. Dicen, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Hablando de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, el Padre, El Padre, el Rey. el Rey. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, reino de regreso dentro de la O. A ver, entonces la palabra rey, esa palabra Dios, denota a alguien que existe y que es autosuficiente, que no depende de nadie para subsistir y para salir adelante. El rey soberano tiene esa característica, él subsiste por sí solo, a diferencia de los reyes de la tierra, que subsisten bajo un sistema. El rey del universo subsiste por sí mismo, él es autosuficiente. Cuando hablamos del rey de gloria, él es autosuficiente, claramente se presenta como el que creó todas las cosas. Y dice el Salmo, que él creó y que afirmó sobre los valles, sobre los ríos, perdón. Y es interesante, pastor, que dimensionemos esto, por favor. Dice, Satanás se le dice a Eva en Génesis 3. Ajá. Satanás le dice a Eva en Génesis 3 cuando la está seduciendo, porque la palabra dice que, que en otro, que lo hemos visto, que Eva fue seducida. Le dice, con que Dios os ha dicho. Y vamos a ver, no sino 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros y seréis como Dios. Y entonces el ser como Dios es un estatus, más que una condición, es un estatus que no solamente Luzbel buscó, sino que nos lo transmitió. Así Por es. eso es que si hay un rey del universo, por eso es que los hombres quieren ser llamados reyes. Más el Tremendo. Señor constituyó una cultura de reino llamándonos reyes y sacerdotes espirituales. Pero el punto es entonces que nosotros vemos ahí en Génesis 14, muy rápidamente, Génesis 14, cuando aparece en el escenario de la eternidad, aparece el rey Melquisedec, dice que había, cuando venía, estoy en 15, 14 y 17 de Génesis, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el rey, Que es el Valle del que Rey. es el valle del rey. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí ya tenemos rey de Kedorlaomer, quedemos el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, tenemos 9 reyes. Pero si esa tierra hoy la vemos así chiquitita, Así es. es que el punto es que cada cual se quería sentir rey en su territorio. Así es. Y su nación era su familia, Así es. sus dominios eran su familia, porque siempre nos ha gustado. Y ahí lo vemos con los cantantes, Sí. lo vemos con los mejores jugadores
el rey. sus reinos. Y lo vemos con el fútbol, con Pelé. Así es, el rey Pelé. El rey Pelé. Y más peor con el argentino, que era un 10, que le hicieron un dios. Ajá, ajá. Entonces, siempre como que es atractivo al ser humano sentirse el más importante. Tenía razón la serpiente cuando lo dijo, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Pero lo cierto es que el único autosuficiente, que no depende de nadie, que el único que ha sido creador. El único que es creador, aquel que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es el Rey de Gloria. Él es autosuficiente, Él es un rey que no depende de nada, hermano, no depende de las condiciones normales. Y nosotros vemos la caída de reyes y el levantamiento de reyes, ¿verdad? Y uno se da cuenta que, por ejemplo, en el conflicto de los Estados Unidos, de Venezuela, Estados Unidos tiene la solución en la mano. Claro. Corta la llave del petróleo y no dura 15 días el inmaduro en el gobierno. Sí, lo que pasa es que hay que ponerse a pensar que hay muchos intereses ahí debajo y que... Claro. Pero entonces, cuando hablamos de Dios, del Rey de Gloria, estamos hablando de alguien que existe por sí mismo y que es autosuficiente. Ahora, a esa dimensión de dominio invisible que Dios tenía, la llamó cielos. Porque ves que dice que de reunir todas las cosas, así como las que están en el cielo. Ese dominio, esa dimensión de dominio invisible de Dios la llamó cielo. Y se constituyó rey sobre ese dominio. Te interrumpo, vamos a ver si no te saco. No. Déjeme, y a todos los que nos están escuchando en casa. Esta semana en Alemania estaban algunos sabios en una reunión muy importante para el mundo, aun cuando no es de bombas y platillos, no es de armas, para ver hasta cuándo se van a producir vehículos diésel. Aparentemente el diésel hay que eliminarlo. Pero de inmediato. Hay que eliminarlo porque es la fuente de contaminación más fuerte que está afectando la estratosfera, es como lo que nos está... La capa de ozono. La capa de ozono. Y como la vida nuestra se compone de pequeñas informaciones y que uno al final reúne, me reuní rápidamente hace 2 días estando en San José con una persona y me dice, oiga bien, y se lo digo a usted, amado y amada, están los rusos y otros países árabes están interesándose en importar agua de Costa Rica. ¿Serio? Importar agua de Costa Rica. Y entonces vemos al gobierno con una serie de misterios en cuanto a políticas de reforestación y de conservación y de luchas, los territorios indígenas, aquí que estamos en Buenos Aires, en conflictos. Y óigame, amado y amada, no estoy diciendo que voy a ser profeta, pero el foco dentro de 10 años, el foco económico del mundo va a girar ya no al petróleo. Porque si el diésel se elimina de producir diésel de aquí a 10 años, entonces el petróleo va a ir siendo reemplazado por la electricidad. ¿Y cómo se produce electricidad en un país como Costa Rica? Con agua. Y entonces, y si países como Rusia quieren comprarnos agua a nosotros, y los países árabes y asegurarse esos contratos, entonces vamos a ver al gobierno, ahora sí me entienden lo que es gobierno, que hablamos al principio, el gobierno, el poder ejecutivo, el presidente y los que están a su lado, muy interesados en las fuentes de las aguas. Y tenemos una ventaja, Nicaragua echó a perder su lago Nicaragua, porque ese es el lugar del depósito de todas las aguas negras de Nicaragua. Así es. Y es la fuente de agua dulce más grande de América Latina. América Latina.
Y resulta que es capaz que nosotros vamos a tener que empezar a esconder los pocitos que tenemos para vender agua. Tremendo. Y todo esto, por ejemplo, ustedes están hablando del reino. Es que el reino tiene un ingrediente también, que lo vamos a ver más adelante, que es el ingrediente económico, la economía del cielo. Pero lo digo porque si no se me va de la mente, porque tenemos que entender, y siempre lo hemos dicho y queremos insistirlo, amado y amada, vivimos de la palabra de Dios. El evangelio no es un dogma, el evangelio no es una religión, el evangelio no es una tradición ni una costumbre, el evangelio es palabra de Dios para que usted y yo tengamos una vida victoriosa, una vida de paz, una vida de armonía y de gozo. Eso es el evangelio, anunciar el evangelio para que alguien se eche al hombro un saco y diga que esto es mi Dios. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. El evangelio es, el Dios nuestro es tan maravilloso que el día que hizo los cielos y la tierra y la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, nos dejó riquezas. Amén, amén. Y a mí, yo recuerdo que un día lo dije y lo vuelvo a repetir, hay un proverbio que dice, las riquezas que hay ocultas debajo de los glaciares, debajo del hielo. Tremendo. Y están descubriendo ahora que los depósitos de agua dulce más grandes del mundo están en la Antártida. En la Antártida, claro. Y entonces, ¿qué es lo que venimos, amados y amados? Tal vez me desvíe un poquito, por eso espero no desconcentrarte. Si tenemos estas riquezas de agua dulce y si vamos a poder exportarlas para que nos generen a nosotros riqueza, es porque el Rey de Gloria los hizo y nos puso aquí. Amén, amén. Como decir, le dijo a los árabes, ya les pasó el tiempo de ustedes. Ajá. Sin duda, su bonanza fue el tiempo del petróleo, pero viene el tiempo del que tiene agua, pastor. Viene el tiempo que tiene agua y por eso, amado y amada, tenemos que reforestar, tenemos que cuidar las cuencas. Por eso tenemos que sembrar árboles, porque esa va a ser nuestra riqueza, no van a ser las vacas, no van a ser quizás ni las piñas de aquí a unos años. Tremendo, es el agua. Ahí está el futuro de la humanidad. Entonces, a esta dimensión de dominio invisible, Dios lo llamó cielo, y se constituyó como rey sobre ese dominio, es decir, el cielo. Y nosotros nos damos cuenta que en Isaías 14, en el verso 13, dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Entonces nosotros vemos que aquel querubín grande protector lo que anhelaba era alcanzar el dominio invisible de Dios, que nosotros lo llamamos cielo. Ese fue el principio de la creación del primer reinado, el reino invisible de Dios, el cual nosotros llamamos cielo. Ahora, así como en un tiempo el reino de España quiso extender su dominio y envió a Cristóbal Colón a colonizar a las Américas, incluyendo a nuestro país Costa Rica, así el reino del cielo decidió extender su dominio y no solamente estar en el plano invisible, sino en el plano visible. Y entonces Dios creó la tierra y estableció el reino sobre la tierra. Fue la idea de Dios al compartir su reino invisible con sus hijos, a los cuales Él llamó seres humanos y les dio su naturaleza y sus características. Porque vemos en Génesis capítulo 1, verso 26, que Dios nos creó a su imagen y su semejanza. O sea, y que fue después que Dios dividió a Adán. Y dice el relato bíblico que de su costilla extrajo y formó la mujer. Lo cual nos dice ahí como ocultamente que Dios es hombre y mujer, porque nos hizo a su imagen y su semejanza. Así es. Pero aquí el punto es que hubo que crear un reino, una extensión del reino de los cielos. Así es. Y esa extensión del reino de Dios en la tierra es la tierra. Es la tierra. Y entonces dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Esa palabra señoré es una palabra que implica dominio y que implica gobierno. Esa palabra dominio y gobierno son sinónimos.
y tomas el significado de las mismas raíces, tanto griegas como hebreas. Y las definiciones de esta palabra significan regir, soberanía, reino, reinar, dominio, ser rey, gobierno real y regio. Hay un pasaje, ahorita pastor me está viniendo un pasaje, una vivencia que tuvo Pablo cuando llegó a Corinto por primera vez. No recuerdo ahorita el capítulo en Hechos, si es por el 16, por ahí, donde lo invitan a Pablo al Areópago, que era digámoslo así, el estadio del entonces, para que pronunciara sus discursos, porque este hombre viene a hablarnos de un Dios desconocido. Entonces Pablo dice, ese Dios que para ustedes es desconocido es el que yo les vengo a hablar. Pero el punto aquí que yo conecto con esto, pastor, es que el hombre siempre ha querido, y esta es la lucha de nosotros los costarricenses, después de que Pablo expuso, le dijeron, no, otro día te vamos a oír con más tiempo acerca de las cosas que piensas, porque el ser humano siempre ha tendido a que sus propias ideas sean las que tengan dominio. Las que gobiernen. Trayendo esto a nuestro contexto nacional o costarricense, ese es el gran dilema de por qué somos una nación débil todavía. Porque decimos, todos somos entrenadores de fútbol. Hay más caciques que indios. Así es. Todos queremos tener autoridad. Y eso lo vemos en todos los niveles. Alguien se está levantando con autoridad para servir a la mayoría. Y parecemos buitres los demás que no somos el que está en primer lugar, y le queremos quitar el hueso, lo queremos destituir. La cultura del serruchó. Entonces, costarricenses, bonaerenses, uno de los principios del reino de Dios es el principio de autoridad. Sin él no funcionamos. Imagínense que en la casa empiece a gobernar el hijo mayor, el hijo menor, el hijo intermedio. Y al final el papá está arrinconado, humillado, avergonzado. No, nuestro hogar funcione porque el padre ejerce su sacerdocio, su autoridad. Y donde no funciona esto, hay crisis. Así es. Y donde funciona, aunque sea medio despótico, porque hay que decirlo, aunque sea medio despótico, aunque sea medio grosero, pero donde funciona la autoridad, la familia se mantiene unida. Así es. Y por eso es que el primer ataque de Luzbel fue a dividir el reino. Voy a crear otro reino. Otro reino. Entonces vemos que Dios había establecido su reino en el cielo y se había establecido como rey sobre ese reino invisible, y extendió el reino visible, creó, afirmó, creó y puso a un representante legítimo y legal de su reino en la tierra, y ese hombre se llamaba Adán. Adán era un rey, pero Adán era un embajador, el cual representaba un reino, el reino invisible de Dios. ¿Sobre quién representaba ese reino? Sobre los animales, sobre la creación. Y nosotros nos damos cuenta que Dios se le aparecía a Adán en el fresco de la tarde, y hablaba Dios con Adán, pero también Adán hablaba con los animales y hablaba con la creación, porque él era la extensión del reino de Dios en la tierra, así como Colón fue la extensión del reino de España en las nuevas tierras Américas. Y entonces Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra. Dios le dio al hombre dominio sobre la creación y sobre la tierra. Pero es interesante, pastor, que Dios nunca le dio al hombre dominio sobre otros hombres. Es que la sabiduría de nuestro Padre es sencillamente, al volvernos a ver cada día, amado y amada, ojalá que podamos tener ese espíritu aquí en Buenos Aires, sino que lo sembremos y lo cultivemos, lo reguemos. El crecimiento lo da nuestro Señor. Ese espíritu de agradecimiento por la sabiduría del Padre, porque nos hizo iguales. Hay algunos que se esfuerzan en ser mayores, en ser principales, en ser admirados, en ser aplaudidos, en ser reconocidos. Y entre más se lucha por eso, más pequeño se es. Amén. Por eso decía un predicador,
la altura más grande de un hombre, creo que era Spurgeon, es cuando se pone de rodillas. Cuando está de rodillas delante Sí. de la presencia del Padre. Y entonces nos damos cuenta que Dios crea al hombre y le da señorío. Pero ¿sobre qué le da señorío? Sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, en la tierra, sobre todo animal. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra lo creó. Pero Dios no le da autoridad al hombre sobre los demás hombres. Dios solamente le da autoridad sobre la creación. Y eso es muy importante para que podamos entender la palabra reino. Dios nunca creó una religión. Dios creó una relación del hombre con Él. Porque la idea de Dios no fue crear un sistema religioso. Y usted no ve el sistema en el Edén por ninguna parte. Lo único que había era una relación de Dios con el hombre. Ningún hombre, y lo hemos dicho, y los que están en Comunidad Calvario saben que no estamos hablando aquí de apariencia. Ningún hombre tiene señorío sobre ningún otro hombre. Así Y es. cuando una comunidad empieza a dimensionar mayormente a su líder, a su jefe, a su pastor, al empresario, y le da adulación, nos fuimos, dicen los dominicanos. Así es. Estamos mal, porque todos somos iguales delante del reino de Dios, delante del Padre, si bien cada uno tiene que cumplir la comisión que le fue entregada. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que el reino del cielo funciona por función, no por posición. El problema del hombre es que le gusta la posición, pero el reino de Dios se desarrolla a través de la función. Yo funciono como pastor, yo funciono como evangelista, yo no tengo una posición, sino una función en el reino. En el hogar, amado y amada, usted va, quizás esto le va a desafiar un poco. En el hogar está sentado el papá de la casa en el sillón, en la mesa, y allí a 1 metro tal vez está el plato que ocupa, el tenedor que ocupa, cualquier cosa que necesite para hacer algo, y está la esposa fatigada en la cocina, moviéndose, preparando el alimento. Mira, tráeme eso que está ahí, tráeme eso. Pues estuviste en la casa hoy, ¿no? Amado y amada, tenemos que aprender que tenemos una función. Así es. Y si tenemos capacidad física es para ejercerla. Así No es a ver, pastor, no fuimos creados para función, sino, No es para posición, sino para función. y usamos mucho la posición, yo soy el presidente, yo soy el jefe aquí. Y al hombre le gustan las posiciones, no las funciones. Y si usted ve a Adán, Dios le creó para funcionar en medio de un mundo, no para tener una posición, porque Dios nunca le dio autoridad sobre los demás hombres. Dios le dio autoridad para que funcionara alrededor de los animales, de los peces y de las aves. Y uno de los mayores desafíos que tenemos en nuestra sociedad es que el que tiene una posición cree que es que tiene la capacidad de hacer todo. Y al final se desgasta. Y no logra. Y los demás, se dan cuenta, no tuvo la capacidad para ejercer la función que la posición le daba. A ver, estamos haciendo una introducción y nos va a tardar unos días más. Que usted nos logre entender el principio del reino y que podamos sentar las bases para que usted pueda entender la dimensión del Rey de Gloria, el Rey de la Gloria. Y estamos hablando de reino, porque el reino y el rey y su territorio está estrechamente entrelazada con ese concepto que estamos tratando de desarrollar. Ténganos paciencia, mañana lo vamos a poder hacer mucho mejor y usted nos va a poder captar y entender este concepto de la palabra reino y de su territorio. El Dios del cielo, el Rey de Gloria, decidió extender su territorio y entonces del cielo vino a la tierra y estableció un reino y puso un representante legítimo y legal llamado Adán. Por eso hemos estado hablando de todo esto. Y por eso es que nosotros, la Escritura nos dice con Pablo, que nosotros somos embajadores. Amén. ¿Por qué? Porque representamos un reino, el de los cielos, ¿dónde? Aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que hace un embajador? Hablar de su reino. Y no ser. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y estas cosas están estrechamente relacionadas con el concepto reino de los cielos. Amén. Por eso es que desde ya protestamos, amado y amada que nos escucha, no nos sentamos autosuficientes porque tenemos una posición, ejerzamos nuestra función.
Amén. de hijos, de padres, de esposos, de profesores, de alumnos, de maestros, de presidentes, De de pastores, alcaldes, de de ministros. pastores. Ejerzamos la función y no es fácil. Amén. El tiempo se nos ha ido. Les bendecimos en el nombre de nuestro Padre, el Rey de Gloria. Y mañana continuaremos con este apasionante tema, el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria, que es el cierre del Salmo 24, y este cierre me luce a mí que vamos a tener para unas semanas más. Les bendecimos en el nombre poderoso, que es el único que bendice, el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Fuera de Él todo es basura, es pasto y es seno y hojarasca, y cuando el fuego se manifieste lo quemará. Bendiciones y que descansen. Tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey